Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche. Vamos a disfrutar juntos este próximo pasaje que nos toca a nosotros esta mañana en capítulo 11, desde versículo 16 al versículo 24. Es una porción más grande que yo normalmente tomo en la predicación, pero no puedo separarlo. Es un pensamiento completo que Pablo está dando y pues hablando sobre una ilustración sobre este árbol de olivo. Y pues vamos a estar disfrutando este tiempo. No voy a leer unos versículos juntos, porque vamos a mirar cada versículo desde versículo 16 a versículo 24. Puse como título en esta noche, ¿cómo ser parte de un árbol de olivo? ¿Cómo nosotros podemos ser? Tú dices, ¿cómo yo puedo ser parte de un árbol de olivo? Y pues Pablo empieza en esta porción hablando y dando una ilustración sobre esta relación entre los judíos y los gentiles. Y pasa todo este pasaje desde versículo 16 a 24 dando esta ilustración. Y pues tiene un gran impacto, y la verdad es que cuando terminamos, tú vas a ver, ojalá que tú eres parte de este árbol de olivo. Y vamos a entender lo que está compartiendo. Un árbol de olivo, pues sabemos que se encuentra mucho en esta porción, esta parte del mundo donde está la tierra prometida en Jerusalén. Dice que un árbol mayormente en esa región pueden durar unos 300 o 600 años, pero aún ahora tiene algunos que ya están por 1000 y 2000 años de este árbol que tiene gran significado. Y cuando vemos este árbol en la Biblia, se menciona sobre este árbol en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos en la Biblia el significado de este árbol, vemos paz y vemos prosperidad, y también representa en la Biblia una relación entre Dios y su pueblo. Y pues este árbol era conocido o es conocido y abundante, que significa que hay muchos en esta región, allá donde está la tierra prometida. Y pues por eso Pablo empieza a dar este ejemplo, porque es algo que ellos entienden, es algo que ellos pueden captar en su mente sobre este árbol, porque es algo que ellos lo ven y disfrutan de ellas y el aceite que viene de ella. Y pues Pablo pasa tiempo utilizando este ejemplo. Iglesia, estamos ahora en capítulo 11, casi terminando, pero estamos en los capítulos más difíciles en Romanos. De capítulo 9 a capítulo 11 son los capítulos más difíciles en este libro. Cuando llegamos a capítulo 12 vamos a ver más versículos prácticos o prácticas para nuestra vida, pero gracias por estar conmigo en estos capítulos. Algunas semanas ha estado difícil para entender todo, pero hemos tratado de explicar cada versículo y cada pasaje. Igualmente esta ilustración que Pablo está dando ahora, quiero que abre su mente para tratar de entender por qué Pablo está mencionando esta ilustración y qué realmente significa al tiempo de ellos, y aún cómo esto significa para el tiempo de nosotros. Y Pablo en capítulo 11 o 9 a capítulo 11 está enfocado más en los judíos. Hemos hablado mucho sobre ellos, en los judíos en el pasado, los judíos ahora en el presente y aún los judíos en el futuro. Es importante porque tenemos que entender que aunque Pablo menciona sobre los judíos, ellos todavía están aquí en la tierra, ¿verdad? Están en el camino a la tierra prometida, a Jerusalén. La Biblia dice que ellos iban a regresar a su tierra
en preparación para la tribulación, ¿verdad? Y lo que Dios tiene para ellos. Desde 1948, cuando fueron conocidos como una ciudad, ahí es donde los judíos empezaron a regresar otra vez a su país. Pues nosotros conocemos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento sobre este grupo de los judíos, el pueblo de Dios, los escogidos. Pero recuerda que llegó un momento donde en el tiempo de Pablo los judíos estaban rechazando a el Mesías. La gran parte de los judíos que estaban en la tierra estaban rechazando a Jesús. Pero había un remanente. Remanente es un grupo pequeño entre el grupo grande de los judíos que se mantuvieron fiel al Señor y creyeron por fe en Cristo Jesús, en el Mesías, y pues Dios guardó ese remanente. Y porque los judíos estaban rechazando el evangelio, pues Dios endureció el corazón de ellos. Aún los que ya estaban rechazando, ¿verdad? No endureció el remanente. Él endureció a los que ya rechazaban a Cristo para aguantarlos, porque Dios tenía otro propósito grande. Y pues ahí en ese momento, cuando estaban en su corazón endurecido, que aún en este momento, ahora, los corazones de los judíos todavía está endurecido. Sabemos en este pasaje y en los pasajes anteriores que va a venir una restauración para los judíos. Va a llegar un momento donde Dios va a ablandar el corazón otra vez a los judíos para que ellos puedan recibir a Cristo como Salvador y conocer que el Mesías que ellos aún crucificaron era el Mesías que estaba en el tiempo de ellos. Ahora mismo ellos están esperando el Mesías. Y pues ese momento que Dios va a ablandar el corazón de ellos, todavía no es ahora. Y tú sabes, los conocemos, ¿verdad? Los judíos son bien fuertes en cuanto a testificarles a ellos porque Dios todavía ha endurecido su corazón. Pero más adelante, creo que va a ser en el casi final de la tribulación, es cuando Dios va a ablandar el corazón de los judíos para después ellos venir y creer la manera correcta, no es por obras, pero creer en Cristo por fe. Y después va a venir un gran avivamiento, ¿verdad? Sabemos los 144,000 que va a estar predicando, los 2 testigos, el ángel que va a estar en el aire también predicando. Y pues muchos de los judíos van a venir a Cristo durante ese tiempo. Y ahí en ese momento se va a cumplir los versículos, ¿verdad? Que vamos a ver la semana que viene, donde dice que Israel va a ser salvo. Solamente los que vienen a Él, y Dios va a cumplir su promesa en que va a ser rey de los judíos entrando en el milenio. Recuerda que los que entran en los milenios son los cristianos o el remanente, ellos que están vivos todavía durante la tribulación entran, salvos solamente, entran en el milenio y Dios empieza su reino en esos 1000 años. Pues por eso esta historia, este tiempo es importante porque no solamente en el tiempo de Pablo, pero ahora todavía estamos viendo los judíos y después más adelante en la profecía del futuro, Dios va a cumplir todo lo que está mencionando aquí en Romanos. Es interesante que es en el tiempo de Pablo, en el tiempo de ahora y en el tiempo del futuro. Por eso estos pasajes son sumamente importantes. Dios no ha terminado con los judíos. El propósito de aún esta ilustración es para dejarnos saber y dejar Pablo saber a los judíos que están en Roma, escribiendo esta carta a ellos, que Dios no ha terminado con ellos. Recuerda que la pregunta fue, ¿Dios no ha dejado a nosotros? Porque tantas personas, tantos judíos estaban rechazando al Mesías que ellos pensaban que Dios ha dejado a la nación de Israel. Y Pablo claramente 2 veces dice que no es así. Más adelante vemos que él menciona que Dios va a restaurar a los judíos otra vez
Y pues Pablo quiere estar claro que aunque sus corazones están endurecidos, todavía Dios va a avivar a este grupo. Quiero que entienda que Israel y los gentiles, que son nosotros, somos dos grupos diferentes. Algunos enseñan que pues se convirtió la iglesia a la nación de Israel y ahora las promesas de Israel pertenecen a nosotros. Eso es incorrecto. Israel es Israel, los judíos, los gentiles son los gentiles. Hay profecías que solamente son para ellos y hay profecías para los gentiles. No se convirtió los gentiles a la nación de Israel. Somos dos grupos aparte, pero gracias Señor, Dios en la Biblia, el libro de Hechos, con Pablo, pues unió los judíos salvos y los gentiles salvos a un grupo que se formó la iglesia. Y la iglesia en este momento consiste entre los judíos y también los gentiles. La semana pasada nosotros vimos desde versículo 11 a versículo 15, vimos la salvación para los gentiles, vimos 3 detalles de esta transición del evangelio desde los judíos y ahora a los gentiles. Vimos primeramente la salvación para los gentiles, que por el pecado de los judíos, pues la salvación llegó a los gentiles. Y eso debería traer celo de los judíos para ellos ver, hey, ahora el evangelio está a este otro grupo, a los gentiles. Y ojalá Pablo quería que ese celo abre sus ojos para ellos conocer quién es el Mesías. Después vimos la restauración para los judíos, que Dios tiene un plan para ellos, una restauración en tribulación y también en milenio. Y después tuvimos una exhortación a los gentiles, donde Pablo dice, honro mi ministerio. Estaba llevando el evangelio a los gentiles, amaba su ministerio y que tenía esta meta para llevar estas buenas nuevas a este grupo ahora, los gentiles. Esta noche quiero ver 3 detalles sobre este árbol de olivos. Número 1, queremos ver que captando la imagen, vamos a tratar de captar la imagen del árbol de olivos. Después, número 2, vamos a ver una advertencia del árbol de olivos. Y después vamos a compartir la esperanza del árbol de olivos. Vemos en versículo 16, en nuestro texto, la diferencia entre los judíos y los gentiles, los creyentes en Roma. Los judíos creyentes en el Nuevo Testamento pues recibieron a Jesús por la gracia, por fe. Como dice en Juan capítulo 1, versículos 16 y 17, ahí Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. So Pablo menciona el rechazo de los judíos a Dios, pero también la restauración de los judíos. Ahora Pablo utiliza estas dos, una ilustración pequeña, hablando de los primeros, primer fruto. Después pasa los restos de los versículos hablando de esta otra ilustración que los judíos y los gentiles pueden entender. Recuerda que cada vez que Dios da ilustraciones, siempre es algo que ellos, los judíos o gentiles, pueden entender, algo que ha pasado en el tiempo de ellos, algo que está creciendo en el tiempo de ellos, y pues utiliza ese árbol que es algo común en la región donde ellos viven. Uno de los primeros frutos fue la primera ilustración que vamos a ver en un momento, los primeros frutos, y la otra es el árbol de olivo. Y este propósito era para entender el plan de Dios para los judíos y los gentiles. So, vamos a ver este primer ejemplo en versículo 16. El número 1, captar la imagen
del árbol de olivos. Mira lo que dice en versículo 16. Vamos a tratar de escudriñar estas palabras y versículos en el tiempo que nos deja para poder entender esta ilustración. Dice así, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Okay, so, la palabra primicias significa primero. Los primeros son santas. Pablo aquí se refiere sobre un sacrificio en los libros de Números, capítulo 15, donde Dios dijo que cuando llegaban a la tierra prometida, allá en Jerusalén, que tenía que dar una ofrenda de sus primer frutos. Estos primeros frutos fueron la cosecha de trigo. Y cuando dieron sus primer frutos, Dios bendijo el resto, lo que quedaba de la masa. Por eso dice, si las primicias son santas, los primeros frutos, pues Dios también va a bendecir, también lo es la masa restante, que también son santas. Pero este ejemplo no solamente es este sacrificio, pero Pablo tiene un ejemplo mucho más grande que eso. Está utilizando el ejemplo de este primer fruto, esta ofrenda que está dando cuando llega a Jerusalén. Pero lo que Pablo realmente está hablando de estos primicias que son santos es realmente un grupo de personas. Lo vemos que está en plural, santos, primicias. Y cuando vemos en el principio quién fueron los primeros que son santos, las primicias, llegamos a 3 nombres: Abraham, Isaac y Jacobo. Pues ellos fueron escogidos y apartados, son las primicias, y ellos fueron santos, que significa que después de ellos la masa restante, que realmente la masa es la nación de Israel en esta ilustración, la masa restante también es santa. Los judíos, la nación de Israel, ellos también son santos. ¿Por qué? Porque lo primero, las primicias, Abraham, Isaac y Jacob, donde recibieron pacto de Abraham y recibieron las promesas. Desde este momento, lo que vinieron después de ello, la nación de Israel, ellos también son santos, la masa restante. Pues en esta ilustración me recuerdo de una aplicación para nosotros. Estos primeros frutos. Nosotros pues damos nuestros primeros frutos al Señor, se llama los diezmos, y esto también aplica. Dios dice, da su primer fruto y yo voy a bendecir la masa restante. Yo voy a bendecir lo que viene después de eso, lo otro 90%. Si tú y yo damos a Dios lo primero, pues Él va a bendecir lo que sobra. Muchas veces no damos lo primero si después tenemos problemas con las finanzas porque estamos robando del Señor pero cuando damos a Dios primero, sabemos que Él va a bendecir todo el restante que nosotros tenemos. Dios va a bendecir nuestras finanzas porque le dimos a Él lo primero, las primicias de lo que nosotros tenemos. Igual a ellos. Ellos daban lo primero de su finca, de su comida, de ese trigo. Después Dios dice, yo voy a bendecir la masa restante. Aquí vemos ahora la segunda ilustración. Aquí donde lo quedamos en esta ilustración desde el versículo 16 al versículo 24. Mira ahí versículo 16. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El mismo significado. Estamos hablando del mismo grupo. Aquí vemos
el ejemplo del árbol de olivo. La raíz, interesante, vemos algo singular aquí. La primicias en la primera estaba en plural, hablando de Abraham, Isaac y Jacobo. Aquí dice la raíz es santa. Ahí se refiere más a Abraham. Las ramas también lo son, las ramas, está en plural, las ramas de este árbol, pues las ramas son la nación de Israel. Y el propósito de esta ilustración es para entender en el final que Israel va a estar restaurado. También vemos en esta ilustración cómo los gentiles ahora entran en este árbol. Dios, de otra parte, saca a los gentiles y lo unen a este árbol, que ellos ahora pertenecen o están participantes del pacto de Abraham, la salvación, y vemos esta parte de esta ilustración. Ahora vemos que Pablo utiliza esta ilustración, el árbol de olivos, para enseñar el propósito de Dios para los judíos y los gentiles. Recuerda que Israel es las ramas de este árbol, es raíz, es el pacto de Abraham, las promesas que Dios hizo con Abraham. Y Dios ahora va a añadir a este árbol. ¿A quién Dios va a añadir a este árbol? Pues los gentiles. Mira versículo 17. Pues si algunas de las ramas, recuerda la fundación de esta ilustración, el raíz, Abraham, las ramas, la nación de Israel. Cuando menciona ramas, ya tú sabes de quién está hablando. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas, que esa frase ahí, fueron descajadas, significa arrancada, o se rompieron de este árbol, o se separaron. Pablo está diciendo algunas de las ramas, algunas de los judíos de esta nación fueron descajadas, fueron arrancadas de este árbol, fueron separados de este árbol, se rompieron. Los judíos que rechazaron a Dios, ¿verdad? Que ya estábamos hablando, son las ramas arrancadas. Ellos rechazaron al Mesías, pues ellos fueron arrancadas. No estamos hablando de salvación, está hablando de este grupo completo. No estamos diciendo que es remanente o que ellos estaban salvos y Dios le arrancó y perdieron su salvación. No. Está diciendo que en este grupo de la nación de Israel, en este árbol de raíz, Abraham en el principio, después salió de Abraham la nación de Israel, había un grupo donde ellos rechazaron al Mesías. Ellos por su rechazo fueron arrancados de esta nación de Israel. Pero dice algunas ahí. Pues si algunas de las ramas, no todos, había un remanente que creyeron a Jesús y pues ellos no eran parte del grupo que fue arrancados. Ellos todavía están en este árbol. Ellos todavía tienen esta promesa. Ellos tienen fe, vinieron a Cristo por fe y confiaron en el Mesías. Pero recuerda que aunque este grupo de los judíos fueron arrancados porque ellos rechazaron a Cristo, no significa que Dios ha terminado con ellos. Tiene que ver en su mente estas ramas que fueron arrancados de este árbol y está ahí en el piso, ¿verdad? A veces pensamos que ya no hay esperanza y ya está muerta esta rama. Pero la verdad es que Dios va a levantar estas ramas en el futuro, van a restaurarse con el Señor y Dios va a coger más adelante esas ramas y ponerla otra vez a este árbol. Se va a unir otra vez con el Señor.
Dios en el futuro va a levantar y poner las ramas para atrás como parte de este árbol. Significa que hay restauración entre los judíos. Recuerda que todavía, aún en el tiempo que vivimos, todavía no ha venido esta restauración. Eso es algo futuro que va a pasar en la tribulación, ya a punto de entrar en el milenio. Dios tiene un plan para Israel. Pero mira el versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron descartadas, y tú ahí en este contexto está hablando de los gentiles. Y tú siendo olivo silvestre. Eso significa, hay dos grupos aquí, ¿verdad? De este palo, este árbol. Hay un olivo, árbol silvestre y un olivo cultivado. Pues este olivo cultivado es un árbol que pues, crece grande, produce sus frutos, está haciendo todo bien, pero el olivo silvestre, os podemos decir salvaje también, podemos decir es algo que quizá una semilla cayó y en esta parte creció un árbol pequeño donde no es tan grande como este árbol pequeño, su fruto o sus olivos pues no era más amargo. Pues los gentiles fueron conocidos como ese árbol pequeño. Todavía es un árbol de olivo, no es tan grande, no creció, los olivos están no tan grande y no tiene ese aceite tan bueno. Y ahí está mencionando los gentiles. Pablo llama a los gentiles olivo silvestre. Los judíos son el árbol principal. Los gentiles son el árbol pequeño. Cuando dice ahí, si tú, estás refiriendo ahora a los gentiles, siendo olivo silvestre, ha sido, mira lo que dice, ha sido inyectado en lugar de ellas. Ha sido inyectado, o en otras palabras, implantado a este árbol grande, este árbol cultivado. Es como si uno pone un árbol de manzanas y añade una semilla de China y los dos crecen juntos. Uno no realmente pertenece a este árbol, pero crecen juntos. Y aquí Dios está mencionando de estos dos árboles y como Dios va a añadir, dice ahí, inyectar o inyectando en lugar de ellas. ¿Quién son ellas? Pues esas ramas que fueron arrancadas, que cayeron, esos judíos que rechazaron al Señor, ellos cayeron de ese árbol y ahora Dios está añadiendo a este árbol a los gentiles. En otras palabras, salvación vino a los gentiles, ellos vinieron por fe. Este árbol consiste de judíos y gentiles que han venido a Cristo por fe. No son los judíos que pensaba en obras, no son los judíos que rechazaron a Cristo, solamente ellos que vinieron a Cristo por fe. Cuando los gentiles vinieron a Cristo por fe, ellos fueron añadidos. Donde estas ramas se cayeron en ese mismo lugar, ellos fueron añadidos con los judíos. Es remanente. Podemos decir realmente que este árbol consiste de remanente. Este grupo de cristianos, judíos y gentiles que han puesto su fe solamente en Cristo. Tú y yo en un momento de salvación fuimos también como gentiles. Tú y yo fuimos añadidos a este árbol donde Abraham es raíz y realmente podemos ir más allá y decir que Dios es raíz, pero en este contexto es Abraham y el pacto de Abraham, donde crece los judíos, donde salen las ramas. Pues tú y yo, en el sentido de esta ilustración,
cuando venimos a Cristo, porque somos gentiles, este árbol pequeño, ¿verdad?, que no crece como el árbol cultivado, pues nosotros somos ahora añadidos a las promesas que Dios ha dado al pacto de Abraham en cuanto a la salvación. Ahora mira el versículo 17 otra vez. Hablando de estos gentiles que se añadieron a el mismo lugar donde las ramas cayeron, dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia, que es el líquido donde sale la nutrición del olivo. So, ahí vemos esta acción. Dios pone los gentiles en este árbol, ahora son participantes de la raíz, el pacto de Abraham y de todo que ofrece este árbol. Nosotros somos participantes de eso. Eso me recuerda de Gálatas capítulo 3, versículo 14, donde dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recuerda, iglesia, que nosotros gentiles, si no era por el rechazo al Mesías, el Evangelio no ha llegado a nosotros. En un sentido, tenemos que dar gracias a Dios que los judíos rechazaron a Cristo para después el Evangelio llegar por el apóstol Pablo, que es apóstol a los gentiles, salvación llegar a nosotros los gentiles. Es una bendición que Dios permitió a añadirnos a nosotros cuando venimos a Cristo por fe, a este árbol donde Dios realmente es raíz, donde de ahí viene el pacto de Abraham en cuanto a salvación, y tú y yo somos parte de eso. Pablo no dice que ahora somos parte de Israel. Pablo está diciendo que cuando somos añadidos a este árbol, nos transformamos a Israel. No, estamos añadidos, ahora somos participantes, todavía somos gentiles, los judíos todavía están en este árbol, no nos convertimos a Israel ahora, no es lo que Pablo está diciendo. Solo que los gentiles reciben también las bendiciones de Israel. Israel todavía es Israel, gentiles, gentiles. Me recuerda de Efesios capítulo 3, versículo 6, dice que los gentiles son, mira lo que dice Pablo, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Okay? Los gentiles son coherederos. No está diciendo que somos ahora Israel, ahora somos participantes de todas esas promesas del Señor. Ojalá que todavía están conmigo en todo esto, en esta ilustración. Si se perdieron, pues no se vayan a dormir todavía un poquito más. Versículo 18, mira lo que dice. Pablo ahora le está dando a los gentiles una advertencia. ¿Okay? Esto es lo que puede pasar antes que lleguemos versículo 18. Mira lo que va a pasar. Los gentiles, ahora que están añadidos a este árbol, ahora tienen la tentación de ser orgullosos. De decir, mira, nosotros ahora somos parte, del plan de Dios. Y pues puede crear en ellos este orgullo, arrogancia. Y ahora Pablo le da una advertencia a ellos para estar cuidado. Mira lo que dice en versículo 18. No te jactes contra las ramas. Las ramas, recuerda, son los judíos que rechazaron a Cristo, el Mesías, y ahora fueron arrancados de este árbol. Estos gentiles tenían la tentación de glorificarse a ellos mismos, porque ahora son parte del árbol.
Los gentiles podían tener la tentación de aún hablar mal de las ramas. Ah, mira estos que están allá abajo, que ahora fueron arrancados de este árbol y yo en su lugar, Dios me escogió a mí para estar parte de este árbol. Y pues la tentación es a mirar a los judíos que no son parte de este árbol y quizás hablar más de ellos. Recuerda que Dios después va a levantar a estas ramas. Ellos pensaban que eran mejores que los judíos porque son parte de este árbol. Pero la verdad es que gracias a los judíos, como nosotros mencionamos, el evangelio llegó a nosotros, los gentiles. Versículo 18. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Recuerda que los gentiles no son o no sustentas la promesa de Dios para Israel. Pero que el pacto que hizo con Abraham, las promesas que Dios dio a Israel, ellos tienen privilegio de ser parte de ese árbol. Tú no fueron que le arrancaron de la raíz a ellos porque ahora los gentiles son más espirituales y que Dios agarró a nosotros para ponernos en ese árbol. Es interesante porque ese ejemplo nos recuerda de ahora en la iglesia. A veces tenemos y podemos tener la tentación de pensar que yo soy más espiritual que otros. O que otra persona que vienen a la iglesia y son salvos y están creciendo y ahora nosotros podemos decir, yo fui salvo por 30 años, yo soy mejor que tú. Y eso puede pasar en la iglesia. Y tenemos que recordar, aún como cristianos, no importa si tú fuiste salvo 30 años o 5 años o una semana, tenemos que entender que Dios me salvó a mí del infierno, de su fuerza, de su sacrificio para mí. No es nada que yo hice. Yo no soy parte de este árbol, parte de la promesa de Dios que dio a los judíos. Yo no soy parte de ese árbol por mis obras o por lo que yo hice. Iglesia, siempre tenemos que recordar, aunque puede venir el orgullo en la vida cristiana, que podemos sentirnos más espirituales que otros, tenemos que recordar en raíz que nosotros merecemos el infierno. Nosotros somos pecadores. Y por el sacrificio de Jesús en la cruz, y si venimos a Él teniendo arrepentimiento de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo Jesús y solamente en Él, recibimos este regalo de vida eterna. Siempre tenemos que recordar en raíz que nosotros no merecemos nada que tenemos. Todo lo que yo tengo ahora pertenece a Dios, incluyendo la salvación que tenemos. Mira ahora la reacción de los gentiles a esta advertencia. Mira versículo 19. Pues las ramas dirás, hablando de los gentiles, las ramas ahora aquí está cambiando, porque ahora recuerda, los gentiles ahora son parte de este árbol. Ahora Pablo está mencionando las ramas, ahora los gentiles que están en este árbol, que fueron inyectados a este árbol. Y Pablo ya estaba pensando que los gentiles iban a actuar en esta manera. Y es la verdad que Dios endureció el corazón de los judíos que rechazaron a Dios para que los gentiles puedan ser parte de este árbol. Y por eso dice, pues las ramas dirás, los gentiles está hablando ahora, fueron descajadas para que yo fuese inyectado. Fueron arrancados los que rechazaron a Cristo para que yo, los gentiles, fuimos
añadido a este árbol, como si los gentiles se merecían este lugar, como si los gentiles eran centro del plan de Dios y no lo de Israel más. Versículo 20, bien, dice ahora, por su incredulidad fueron descajadas. Otra vez, Pablo está diciendo, pues sí es correcto, los que fueron arrancados, los que rechazaron al Mesías, está correcto, por su incredulidad, ellos fueron arrancados. Ahora el versículo 20 dice, pero tú, gentiles que fueron añadidos, pero tú por la fe estás en pies. Los gentiles, tú ahora porque vinieron a Cristo por fe, y este árbol consiste solamente de remanente de los que vinieron a Cristo por fe, por eso están en este árbol ahora, pero tú por la fe estás en pie. La única razón que los gentiles y los judíos son parte de este árbol es porque creyeron por fe en el Mesías. Todos que no creyeron por fe fueron arrancados de este árbol. No era nada por lo que ellos hicieron, pero cuando Dios ablande el corazón más después de los judíos y ellos tengan la oportunidad de venir a Cristo por fe, pues ahora, más adelante, Dios va a añadir a estas ramas que cayeron de este árbol, va a añadirlo otra vez a este árbol. Versículo 20. Pablo dice ahora, no te ensoberbezcas, algo así, sino teme. En otras palabras, hey, gentiles, no tenga orgullo, no sea arrogante, sino teme. No sea orgulloso o no piense que son superiores que los judíos, sino teme. Tenga reverencia en este versículo, no es que tenga miedo. En la Biblia recuerda cuando utiliza temor o tener temor es tener reverencia por el plan de salvación de Dios. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe, que somos salvos, no por nada que nosotros hacemos. Por eso dice, hey, no tenga orgullo. No piense que tú eres mejores que los judíos, sino tenga temor, tenga reverencia del plan de salvación de Dios. Mira versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, recuerda, las ramas naturales son la nación de Israel, en cual ellos pertenecen en este árbol. Pablo está hablando de ellos como grupo, no como individual, pero como grupos. Por eso dice ramas naturales. A ti tampoco perdonará. Vamos a leerlo juntos en completo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco es los gentiles. Mira ahora el mandato que Pablo da. El número 3. No escribí los puntos aquí. Compartiendo la esperanza, número 3. La advertencia, número 2. Eso estaba en versículo 18 a versículo 22. Pero ahora vemos número 3 aquí en versículo 22, todavía estamos en la advertencia, se me olvidó poner los puntos en mis notas. Versículo 22 dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Pablo dice, mira la justicia de Dios a ellos que rechazaron al Mesías. Y piensa en la compasión
la gracia que Dios le ha dado. Por eso dice las dos cosas importantes, la bondad y la severidad de Dios, la justicia de Dios. Para los que cayeron, estas ramas de ellos que rechazaron a Cristo, pero mira lo que dice ahora, pero la bondad para contigo, a los gentiles, permaneces en esa bondad. Mira a la bondad, la gracia dado a los gentiles, y tiene que seguir dependiendo en Dios, en la gracia de Dios, para seguir recibiendo esta bondad. Dice ahora en versículo 22, pues de otra manera tú también serás cortado. En otras palabras, si no creen por fe en Dios, igual como los otros que fueron cortados, ellos también serán cortados. No está hablando de la salvación individual aquí. Tiene que entender el contexto. Está hablando de ser cortados los gentiles como grupo. Será cortado como el grupo de Israel fue cortado, el grupo grande que rechazaron, pues también está diciendo que ellos será cortado. Si no está cuidado, puede pensar que están perdiendo su salvación, que si están en algo puede ser cortado. No es así. Está hablando del grupo de gentiles completamente. Son cortados si no aceptan gracia por la fe para salvación. Los que están, los gentiles, si ellos no reciben en este grupo de gentiles, pues ellos como grupo van a ser cortados. No va a ser permitido a ser parte de este árbol donde solamente los que tienen fe están en ella. Fe en la gracia de Dios es la única manera de poder tener salvación. Versículo 23. Y aún ellos ahí son los judíos que rechazaron al Mesías. Ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Ahora estamos llegando más allá al futuro. Pablo está diciendo a ellos, a este grupo, estas ramas que cayeron, que fueron cortados porque rechazaron el Mesías, si ellos permanecen en no creyendo en Cristo o Mesías por fe, pues ellos no van a ser injertados como los gentiles. No va a poder añadirse a este árbol si permanecen en la incredulidad. Esto nos da una foto clara que la restauración va a venir para los judíos. Pues dice en versículo 23, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Solo Dios tiene el poder para tomar estas ramas que fueron cortadas de este árbol principal, para después añadirle otra vez a este árbol solamente cuando ellos reciben a Cristo por fe. Ahora Dios va a añadirle, utiliza la palabra inyectar, añadir a estos judíos a este árbol. Dios no abandona a Israel de su plan. Aunque Dios endureció su corazón, Dios no va a abandonar a los de Israel. Dios va a restaurar a ellos. Dios va a ablandar el corazón de ellos para que venga al Mesías por fe. Después entrar en el milenio como Dios prometió. Ahora vamos a terminar el versículo 24. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, recuerda, olivo silvestre es los gentiles,
y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Solo los gentiles no fueron parte del árbol cultivado original, pero fueron añadidos a un árbol donde se supone que no sean parte. Pues, ¿cuánto más? La pregunta, para que podamos ver la restauración de Israel. ¿Cuánto más estos, la nación de Israel, estos que son las ramas naturales que pertenecen a este árbol, porque es el árbol de Israel, son ramas naturales, pero también fueron cortados porque rechazaron a Cristo, serán injertados en su propio olivo, o van a regresar y Dios va a coger esas ramas y ponerlo otra vez. Esta restauración a la nación de Israel, los que rechazaron antes y ahora creen por fe, Dios tiene poder para añadirle a ellos otra vez a este árbol, para tener una relación con el Señor. ¿Cuánto más Dios puede unir a Israel a una rama que pertenece a este árbol? Dios va a restaurar a esta nación de Israel. Wow. Ojalá que tú entendiste esta ilustración. Yo sé que puede ser complicado que Pablo utiliza este árbol para dejarnos saber sobre estos dos grupos, los judíos y los gentiles, y cómo los que rechazaron las ramas fueron cortados, cómo los gentiles fueron añadidos, pero también cómo en el futuro Dios va a coger esas ramas y añadirlo también en esta restauración con el Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo ser parte de un árbol de olivo? ¿Tú eres parte de este árbol? Recuerda que este árbol es solamente ellos que vienen a Cristo por fe. Si tú eres un creyente esta noche, tú has puesto su fe en Cristo Jesús, está confiando solamente en Él para su salvación, pues tú eres parte de este árbol. Nosotros fuimos inyectados o fuimos añadidos a este pacto de Abraham, las promesas que Dios dio a Israel. Tú y yo ahora somos parte, pero solamente si tú conoces a Cristo como Salvador. Y Dios va a seguir añadiendo. Cada vez que una persona recibe a Cristo, son añadidos a este árbol. Esta ilustración que estamos aquí. No estoy diciendo que es un árbol parte de la salvación que es real. Esto es una ilustración solamente para nosotros saber, no hay un árbol grande en el cielo donde tú vas a añadir a ese árbol cuando seas salvo. No hay un árbol en la casa que Dios va a traer los cielos cuando tú eres salvo para ser parte. Es una ilustración de lo que Pablo está compartiendo y utiliza este árbol porque los judíos y gentiles entendían. Si esta porción fue escrito en este tiempo, decía el árbol del mango o de quenepas, para nosotros entender. Tenemos que ser parte de este árbol de mango, solamente los que son cristianos. Iglesia, vamos a dar gracias a Dios por nuestra salvación, por fe en Cristo Jesús. Vamos a dar gracias que aunque los judíos rechazaron al Mesías, nosotros, el Evangelio llegó a nosotros. Y vamos a orar que otros pueden ser salvos. Y vamos a orar por los judíos. Vamos a orar por los judíos, la paz de Jerusalén. Porque ellos necesitan, y cuando Dios ablande su corazón, van a tener otra oportunidad. Ahora los judíos están ahí en las ramas arrancadas. Podemos verlo en esta manera. Pero un día Dios va a coger esas ramas, los judíos, y va a añadirlo. Le va a dar una oportunidad, le va a ablandar su corazón para que ellos conozcan el verdadero Mesías. Y Dios le va a añadir a ellos a este árbol. Y va a estar todos juntos, judíos y gentiles,
salvo por la gracia del Señor. Nosotros venimos a Él solamente por fe y ahí tenemos la salvación. Ojalá que esto, y puede meditar en este pasaje para estudiarlo más. Tuvimos que ir un poquito rápido porque había 9 versículos en esta ilustración, pero vamos a seguir la semana que viene, a seguir aprendiendo, seguir viendo estos detalles sobre estos grupos, los judíos y los gentiles. Después, capítulo 12, salimos de estos capítulos difíciles y entramos en más aplicaciones para nuestra vida. Vamos a estar en pie esta noche y vamos a orar y terminamos este servicio. Gracias por estar atento. Ojalá que por un poco podían captar un poquito de lo que Pablo está compartiendo y le animo para estudiarlo un poquito más para que puedan entender estos pasajes. Señor, gracias por